Porque eso me va a acreditar culpabilidad. Una vez que acredito responsabilidad, culpabilidad, ¿qué me pasa? Responsabilidad solidaria. Ese es el íter, diría yo, de la responsabilidad en esta materia, no un criterio de imputación objetiva. Bueno, una relación detallada de hechos, expresión del lugar, día, hora, situaciones continuadas, reitero, ¿verdad? Y la fecha de cesación, nombre de los autores del hecho punible, ¿verdad? Es que no le puedo quitar lo penal, perdón, pero es que digamos, le puedo quitar toda la remisión al Código Procesal Penal, pero vuelve a ser un derecho sancionatorio, no se lo puedo quitar. Autores del hecho punible o de los colaboradores, ¿a qué les suena eso? Derecho penal. Si los hubiera, si tratara de representantes o directores de una organización social, el nombre de esta última, ¿verdad? ¿Para efecto de qué? Esta norma se les olvidó, porque ¿para efecto de qué? Para efecto de poderlo traer al proceso como antes lo permitía la idea de la sala, darle una audiencia de 10 días para que pudiera venir. En todo caso, debería indicarse la dirección exacta del denunciado donde se le pueda localizar. Los elementos de prueba que a juicio del exponente conduzca a la comprobación de la falta, de la determinación de su naturaleza o gravedad y la determinación de la responsabilidad. Claro, ¿quién me tiene que llevar esa prueba? Y la carga de la prueba es del órgano acusador, que en este caso sería la caja o el ministerio, ¿verdad? Porque reitero, a pesar de que, y en eso, esto no es nuevo, nosotros siempre tenemos hipótesis encontradas, Eric y yo, y en eso está nuestra verdadera riqueza, en el tener hipótesis distintas. Yo sí creo en el principio de indubio pro acusado en esta materia, porque es derecho sancionatorio. Es que tengo que cambiar mi disquete, creo yo. Y eso es difícil para el juez de trabajo, cambiar de una materia en donde tiene un indubio pro operario a pasar a un indubio pro parte acusada en este caso. Pero me parece a mí que es derecho sancionatorio, entonces tengo que partir de esa hipótesis, ¿verdad? Bien, la norma después me dice los trámites para la ejecución defectuosa. ¿Cómo voy de tiempo? No, todavía, yo sigo. Me dice plazo de corrección de la acusación, porque se puede corregir, me remite a la manda ordinaria para poderla corregir. Entonces, ¿cuál sería el plazo para poderla corregir? Serían 5 días. Si no lo corrijo en esos 5 días, pues se rechaza de plano la acusación y se ordena el archivo del expediente, ¿verdad? Cuando a juicio del órgano judicial el hecho no constituye una infracción, ¿verdad? La norma también en principio también brindaba, esta posibilidad se la daba el 635 del proyecto, la posibilidad de que el juez o la jueza de trabajo pudiera decir, no, esto no es una infracción y pudiera rechazarla, ¿verdad? Pero esto fue eliminado de la reforma, ¿verdad? O sea, al juez o a la jueza de trabajo no le queda más que darle trámite. Él no puede a portas rechazar una acusación, ¿verdad? Por decirlo así. La norma sí lo permitía antes, el 635 del proyecto, ¿verdad? Inicial. A ver, ¿cuál es el trámite, verdad, de las infracciones? Bueno, la admisión del proceso para su trámite, la intimación al acusado e indicación en forma puntual de los hechos imputados por los cuales se le procesa y el fundamento jurídico de la acusación, ¿verdad? O sea, yo le tengo que decir a él qué fue lo que infringió y con base a qué y qué norma infringió. Convocatoria de las partes a una audiencia y prevención de que deben acudir a ella con las pruebas que cada uno le interesen. Al respecto se aplicará lo pertinente o lo dispuesto en relación a la convocatoria de audiencia del proceso ordinario. Sí, pero con la salvedad para mí que existe un principio de inocencia, presunción de inocencia, porque es derecho sancionatorio. Advertencia al acusado de que puede designar una persona profesional en derecho. De esto habló mi querido amigo aquí. De la defensa también. De la defensa para el que es toda una discusión en el Poder Judicial. Claro, él lo ve desde el punto de vista del Ministerio, yo lo veo desde el punto de vista de la Corte. Esto era de nunca acabar. ¿Por qué? Porque la defensa pública nunca, primero, a pesar de que la Sala Acusacional había dicho que uno de los elementos esenciales de las infracciones era el hecho que un defensor tenía que estar en la audiencia, porque es un derecho fundamental, decía la Sala, cuando se hizo la consulta en su momento a la defensa para que nombrara defensores, la defensa hizo la consulta al Consejo Superior y el Consejo Superior pues dio una prerrogativa en donde dijo no se va a permitir defensa pública en materia de infracciones, lo cual generaba todo un problema porque como bien lo dijo Eric, a veces el imputado llegaba y decía, quiero un defensor. Sí, bueno, traiga al abogado, no puedo. Entonces, sí, defiéndase solo. Y defiéndase solo aplicando multas, ¿verdad? Pero bueno, eso ya, digamos que lo supedita esta norma, ¿verdad? Porque me permite la aplicación de la defensa técnica gratuita. Yo no digo que sea técnica gratuita, para mí es sujeto a parámetros subjetivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me somete a un aspecto económico, yo tengo que tener ingresos para eso. Si uno ve esta norma, ¿verdad? Esta norma, como todas las normas en las cuales se previene un contenido económico para poder accesar al sistema judicial, genera una violación
a la opinión consultiva 11 del 90 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa opinión consultiva, ¿verdad?, la Corte Interamericana, refiriéndose al aspecto económico para ingreso a la tutela judicial efectiva, dice: ninguna norma de un país suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos puede limitar su acceso en condiciones económicas. Yo le tengo que dar defensa sin ningún contenido económico a él, porque es parte del acceso a un sistema, ¿verdad? Eso lo dijo la Corte en esa opinión consultiva 1190, y lo hace porque un indigente le hace la consulta a la Corte Interamericana que cuáles son los medios para poder ingresar a ese sistema, porque él no puede recurrir a la Corte porque evidentemente es indigente y tiene que agotar los medios en su legislación, ¿verdad? Entonces la Corte le dice: Ecuador, elimine toda norma que en su país determine el acceso a la justicia limitada a supuestos objetivos, ¿verdad? Pero nosotros lo hacemos acá, con una norma que ni siquiera entra en vigencia, pero lo hacemos, ¿verdad? O sea, limitamos. ¿Por qué? Porque le decimos: le será suministrada su asistencia social, pero deberá cubrir el costo si no los requisitos, ¿verdad? ¿Cuáles requisitos? Requisitos objetivos, ¿verdad? Permite la conciliación, ¿verdad? Puedo conciliar, que ya era todo, se permitía por jurisprudencia, pero por lo menos ahora la norma me lo permite. Y creo que para que me quede más tiempito, hablaré del tema bueno, de este tema, terminamos con este tema, porque la verdad es que este tema se las trae. Vean lo que dice el 676 para guardar relación con la responsabilidad objetiva y solidaridad. Dice: las organizaciones sociales y en general las personas jurídicas a cuyo nombre se realizó la actuación reputada como infractora por medio de sus representantes, como responsables directos de las faltas y eventuales responsables solidarios. Aquí no hay criterio de imputación objetiva, por más que en la norma se habla de responsabilidad objetiva, no la hay. De las resultas económicas del proceso, ¿verdad?, en los términos señalados en el 399. Concluyo, o sea, para mí, si yo quiero interpretar esta norma, que ni siquiera entra en vigencia, pero si quiero interpretarla bajo un contenido, debería ser un contenido de solidaridad y no de imputación objetiva. Porque como bien lo dijo Eric, y denota un estudio interesantísimo acerca del derecho comparado, en España, en Francia, incluso en Alemania, se habla de ese tipo de sanción, de una sanción desde el punto de vista del derecho incluso económico y tributario, como bien lo indicó él. Pero tengo que tener una norma que me permite eso. Yo no tengo una norma que me permite eso. Me parece que esta norma no me lo permite. Y de esta forma, una vez limpia el agua, me despido de ustedes. Muchas gracias. No fue tanto. Le damos las gracias a don Jorge y seguidamente vamos a abrir el espacio para preguntas. Se les solicita, por favor, que las preguntas sean bastante concretas. Hay 2 expositores y para que más gente pueda preguntar, entonces que la pregunta sea bastante concreta. El que desee preguntar se acerca a las compañeras. Gracias. Todo está muy claro. Buenas tardes. Mi pregunta sería para el señor Eric Briones, en el sentido siguiente. Don Eric, en algún momento hubo una iniciativa bastante interesante en relación con la posibilidad de multar las infracciones a las leyes laborales desde la sede administrativa. ¿Esta iniciativa se le dio algún tipo de continuidad? ¿Fue en algún momento, digamos, contemplada o no? Claro, con mucho gusto. Ese es el proyecto, el 19.130, Carlos. Fue presentado a la Asamblea Legislativa, lo acogió doña Sandra Pisk. Le cuento que lo hemos estado trabajando con Liberación Nacional, Frente Amplio y el PAC, siendo el ministro en este momento don Víctor Morales, contó con el apoyo también de la fracción del PAC. Me puso a mí, modestia aparte, que fuera yo el encargado del trámite junto con don Rodrigo Acuña.
Y le cuento, lo último fue el mes pasado, que hubo un dictamen afirmativo, Marco, fue así, ¿verdad? Incluso, perdón, Marcos estuvo con nosotros apoyándonos en ese momento como asesor parlamentario. Se hizo una corrección, le cuento que en el proyecto, cuando se pensó en el proyecto, que usted también colaboró en ese momento, el 19.130 originalmente cambia el código de trabajo que tenemos, que ya vamos a eliminar en la parte de infracción a las leyes de trabajo. Entonces, como hubo cuando hubo el veto y estábamos trabajando con este proyecto, se pensó inmediatamente, Marcos, hacerlo con base entonces en la reforma procesal laboral. Cuando se nos cae la reforma procesal laboral, nos devolvemos otra vez y retomamos el que habíamos presentado originalmente. Y finalmente, cuando ya nos damos cuenta que ya el 25 de julio del próximo año es ley de la República, lo volvimos a afinar y lo presentamos, doña Sandra, doña Patricia Mora y otros diputados ahí, lo tienen en este momento junto con sus asesores para la respectiva análisis. Sé que don Jorge Marcos lo invitó en ese momento, el año pasado, hicieron un buen análisis del proyecto, ¿verdad? Encontraron algunas cosas buenas, otras, algunos errores, y les cuento que si lo revisan ahora todavía hay más enredos, porque cuando nos reunimos un montón de abogados, cada vez uno piensa diferente y no, eso está mal y volvemos, pero lo que queremos en general con el proyecto 19.130 es que con base en la mayoría de los países de Latinoamérica, con excepción Guatemala, Bolivia, República Dominicana y nosotros actualmente, pase la infraccionalidad, las leyes de trabajo, pasen de la sede judicial a la sede administrativa. Y les voy a contar algo. Cuando estábamos, este fue mi proyecto de tesis doctoral, y me acuerdo que yo hice entrevistas, Jorge, hace como 6, 7 años hice entrevistas al Poder Judicial. Sí. Y entonces yo fui aquí al segundo circuito judicial y les conté la propuesta que estaba haciendo de tesis doctoral y que quería presentar a nivel nacional. Yo creí que me iban a sacar del poder de ahí, más bien Mayita y todas las demás felices, ojalá que saquen esto, porque nosotros, y es cierto, es entendible, nosotros, ¿cómo vamos a ver un extintor de incendios? 3 jueces, tribunal, un extintor de incendios cuando podemos ver cuestiones de un despido de una mujer en estado de embarazo con 10, 15 y 20 millones de colones que hay en discusión. Entonces, eso lo podríamos pensar que lo maneje la sede administrativa bajo un debido proceso, todo lo que ha dicho la Sala Constitucional, con proporcionalidad y razonabilidad, pero le cuento, Carlos, que por ahí anda y ojalá que algún día llegue a ser ley de la República. Dios quiera. Buenas tardes. Para don Jorge, muy rápidamente, usted planteaba el tema de la prescripción y planteaba un escenario donde parecía que desaparecía la prescripción como tal. Sí, perdón. Dale. Sí, una vez iniciado el proceso, o sea, porque la norma dice que una vez iniciado se interrumpe, se continúa el proceso y se interrumpe la prescripción, o sea, como si no estuviera. Okay. Cuando uno escucha el término interrupción, y usted hizo mucha referencia al tema penal, haciendo la analogía, la interrupción es volver a cero y empieza a correr a correr de cero, por supuesto. Y por ejemplo, en un caso de homicidio, si la prescripción es de 10 años y tras de eso se da la indagatoria, se interrumpe y empieza a correr a partir de ese momento hasta la mitad de su plazo. Entonces me llama mucho la atención que en un caso como homicidio esté tan bien regulado y en este caso no se vuelve a cero, sino que desaparece. Mi pregunta es, ¿no genera eso una increíble inseguridad jurídica? Y dos, ¿no podría eso ir contra uno de los espíritus que era la reforma, que era hacer un proceso rápido? Porque mucha gente va a decir, bueno, tengo que apurarme en esto porque me puede prescribir. El mismo juez va a decir, pero si el juez tiene toda la discrecionalidad del mundo, al final va a decir, bueno, ¿para qué voy a correr si esto no va a prescribir nunca? Sí, tiene toda la razón. Atenta contra el principio de seguridad jurídica, porque digamos,
¿qué es lo que pasaba antes? Digamos, bueno, pasa en la actualidad, no estamos todavía, la norma está en vigencia. Los jueces declaran prescripción de oficio porque aplicamos norma supletoria penal para la prescripción. Entonces, declaramos prescripción de oficio. Entonces, digamos, ¿qué es en la mayoría de los casos que pasa? Y estadísticamente, ¿vieron que ese informe de Emilio Solano demuestra eso? ¿Cuántos casos de prescripción se declaran al año en materia de prescripción, de infracciones? Y era impresionante. ¿Por qué? Porque el juez dejaba pasar y llegaba al año y prescribía. Sí, pero esta nueva hipótesis más bien atenta contra el principio de seguridad jurídica, porque te dice que una vez iniciado el proceso, no puede haber prescripción. Entonces, para el imputado, para la parte acusada, genera un problema desde el punto de vista de inseguridad. Tiene toda la razón, lo comparto. Pero eso digamos, teníamos un supuesto. Para mí me parece importante el supuesto de darle por lo menos un plazo de prescripción dentro del proceso. Claro, es que es parte de la seguridad. Pero, y como bien lo dice usted, ahora el juez está sujeto a una situación en donde dejo que el proceso avance porque no me interesa. Y el imputado sí está atado al punto sin poder alegar esa defensa. Sí, tiene toda la razón. Gracias, don Jorge. Y una posición de parte tuya y de parte de Eric relacionada con que si nos estamos saliendo del derecho sancionador de la parte penal para convertirlo en un derecho sancionador en la parte laboral. Sin embargo, nos llevan a los principios de la Ley General de la Administración Pública y del proceso contencioso que se está aplicando. Y la mayoría de la normativa en la parte de derecho contencioso dice que como aplico una sanción, pues tengo que aplicar los principios del derecho penal, porque tengo que establecer con certeza la responsabilidad de la sanción. Entonces nos mantenemos siempre en la vía penal. Sí. Para mí, a pesar de que yo no haga una remisión al Código Procesal Penal, estoy hablando de derecho sancionador. O sea, digamos, ve por ejemplo, y saliéndome totalmente del tema, digamos, pero hablando de otra materia, cuando vos hablas de divorcio para efectos de la pensión alimenticia, hablas del cónyuge culpable, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿eso es derecho sancionador? Pues sí, porque tienes que determinar culpabilidad. Entonces, ¿dónde está la sanción? Que determino cuál es el cónyuge culpable para determinar si tiene derecho el inocente a recibir pensión o no. Entonces, digamos, para mí las derivaciones del derecho sancionador no se remiten al hecho de que la norma procesal penal sea la supletoria, no, se derivan a que la conducta regulada por la norma, a pesar de que eso no es una norma típica, sino que son normas prohibitivas desde el punto de vista del derecho civil, de familia o laboral, generan sanciones. Entonces, eso genera una visión totalmente distinta del sistema, en donde yo tengo que dar garantía. Una garantía es el derecho de defensa. Entonces, a pesar de que no se haga esa remisión, es sanción. Vos viste cuando vimos la coautoría, colaboradores, toda la descripción, modo, tiempo y lugar de la descripción, es una descripción básicamente de una conducta que se sanciona. Entonces, por más que yo remita, es cierto, esa me da una ventaja desde el punto de vista de que tenía que ser un conglomerado. Bueno, ahora que habla de tesis doctoral, mi tesis doctoral es de eso, de la remisión de normas del derecho penal en materia de derecho laboral y lo que eso conlleva, ¿verdad? Es una violación total al derecho laboral. ¿Por qué? Porque conlleva aplicar normas sancionatorias que están visualizadas para otro tipo. El derecho laboral también tiene que tener normas sancionatorias. Y claro, una remisión básicamente también analógica tendría que hacerse con la norma penal en ciertas garantías, sobre todo en garantías, presunción de inocencia, debido proceso, el voto de Pisa en cuanto al debido proceso, todo eso lo tienen que integrar, porque no lo puedo sacar del contexto por decir, bueno, es que ya no tengo ninguna remisión. No, es derecho sancionatorio y por lo tanto tengo que darle garantías también. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y le vamos a dar un reconocimiento de parte de la comisión a los expositores, a don Jorge y a don Eric.
nuevo, no importa. Gracias. Usted. Sí, esperémonos a ver. No, no, yo se secó. No, pero a ver qué le tengo